Consigan seguridad ahora. Va a romperle el brazo al camillero. Los gritos no venían de un campo de prisioneros de guerra. Venían de la habitación 304 del Hospital Memorial San Judas, en Guadalajara. El hombre adentro se estaba muriendo. Sus órganos se apagaban, su sangre se volvía tóxica, pero preferiría morir luchando que dejar que una sola aguja tocara su piel. Los doctores lo llamaban paranoico. La policía lo llamaba peligroso, pero la enfermera Sara Contreras vio algo más. No vio a un loco. Vio a un soldado que seguía manteniendo la línea, y para salvarle la vida, tuvo que romper el protocolo y pronunciar 5 palabras que no existían en ningún libro de texto médico. Un código secreto que no se había dicho en voz alta desde 1972. Lo que sucedió después no solo salvó una vida, desveló una historia clasificada que alguien quería enterrar para siempre. La lluvia golpeaba contra el cristal de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Memorial San Judas, creando un tamborileo rítmico que normalmente ayudaba a ahogar el pitido de los monitores. Pero esta noche nada podía ahogar el caos que estallaba en la habitación 304. «No me toque», le di una orden directa. La voz era grava y cristal, una garganta destrozada por años de humo y aparentemente de gritos. El doctor Gregorio Estrada estaba en el pasillo ajustándose las gafas, su rostro una máscara de irritación agotada. Tenía 28 años, recién salido de la residencia, y estaba convencido de que cada problema podía resolverse con la dosis adecuada de lorazepam. «Enfermera Contreras», espetó, sin apartar la vista del portapapeles donde garabateaba notas furiosamente. «El paciente desconocido de la 304, sujétenlo ahora. Si no le ponemos ese suero en 1 hora, entrará en choque séptico». Sara Contreras no se movió de inmediato. Tenía 45 años, 20 años de experiencia en la sala de trauma. Había visto a narcotraficantes llorar por sus madres y a directores ejecutivos de empresas maldecir a Dios. Sabía la diferencia entre un paciente delirante y un paciente aterrorizado. «No es un paciente desconocido, Gregorio», dijo Sara con voz tranquila pero firme. «Su cartera dice Arturo Valdés y no está psicótico. Está defendiendo un perímetro». Le rompió la nariz al camillero. «Sara», siseó Estrada, finalmente levantando la vista, «es un anciano confundido y violento que actualmente está muriendo de lo que parece ser una intoxicación avanzada por metales pesados y sepsis. Es un peligro para él mismo y para mi personal. Sujétenlo, sedénlo, trátenlo, en ese orden». Sara suspiró, ajustándose la coleta. Caminó hacia la habitación 304. Las pesadas suelas de goma de sus zapatos chirriando en el linóleo. Dentro de la habitación había una zona de guerra. Una mesa auxiliar de metal estaba volcada. Gasas y toallitas con alcohol cubrían el suelo como si hubiera nevado. En el centro de la cama, respaldado contra el cabecero, estaba Arturito Valdés. Parecía una ruina de hombre. Estaba esquelético. Su piel del color de un pergamino viejo, cubierta de manchas hepáticas y cicatrices que contaban historias de violencia. Su ojo izquierdo estaba nublado por una catarata, pero su ojo derecho, un azul hielo penetrante, estaba afilado, moviéndose rápidamente por la habitación, evaluando amenazas. Sostenía una jarra de agua de plástico como si fuera una granada. «Manténganse alejados», rugió Arturito. Su pecho se agitaba, las costillas visibles a través de su delgada bata de hospital. «Sé quién los envió. Díganle al director que no firmo los papeles de alta». 2 grandes guardias de seguridad estaban junto a la puerta, esperando la señal para abalanzarse sobre él. Parecían nerviosos. Este anciano, a pesar de pesar quizás 60 kilos, mojado hasta los huesos, irradiaba una energía letal.
Señor Valdés, dijo Sara, pasando junto a los guardias. Levantó las manos, las palmas abiertas. Mi nombre es Sara. No vengo de parte del director. Solo estoy aquí para limpiarle esa herida en la pierna. Mentira, escupió Arturito. Balanceó la jarra salpicando agua por la habitación. Conozco el protocolo. Primero el sedante, luego la extracción. No me van a llevar al sitio negro. Moriré aquí mismo, en este cerro. Sara se detuvo, observó su respiración. No era la hiperventilación de un ataque de pánico, era una respiración táctica controlada. No estaba luchando contra el hospital, estaba luchando contra un recuerdo. «¡Traigan las correas!», ordenó el doctor Estrada desde el umbral. «Ya basta, sujétenlo». Los guardias avanzaron. «Arturito», soltó un rugido gutural, lanzando una patada que, incluso en su estado debilitado, conectó sólidamente con el muslo del guardia principal. El guardia gruñó y se lanzó, inmovilizando el pecho de Arturito contra el colchón. El anciano forcejeó. Su monitor de ritmo cardíaco gritaba una advertencia aguda. 140, 150, 160. «Quítense de encima, flecha rota, flecha rota», gritó Arturito, con la voz quebrada. «¡Inyéctenlo!», gritó Estrada. Sara observó el rostro de Arturito. Ya no era rabia, era terror puro e inalterado. Miraba las baldosas del techo, pero Sara sabía que veía el dosel de una jungla. No estaba en San Judas, estaba en otro lugar, en algún lugar muriendo, y creía que esas personas eran el enemigo. «¡Alto!», gritó Sara, interponiéndose entre la aguja del doctor y el paciente. «Muévase, Sara», ladró Estrada. «Mire su expediente, doctor». Sara señaló el monitor. «Su corazón está en fibrilación auricular. Si le inyecta ese sedante con la adrenalina tan alta, le parará el corazón. No lo tratará, lo matará». La habitación quedó en silencio. El guardia sujetaba a Arturito. El anciano jadeaba, con lágrimas brotando de su ojo bueno. Ahora murmuraba, un cántico repetitivo y desesperado. «Unidad 77, estática fuerte, confirmen extracción. Unidad 77, estática fuerte». «Déjenlo ir», dijo Sara suavemente. «Si lo dejamos ir, atacará», gruñó el guardia. «Está atacando porque ustedes están atacando», dijo Sara. «Retrocedan, todos fuera de la habitación». «No puedo autorizar eso», dijo Estrada, y con la cara roja. «Entonces hágame un reporte», espetó Sara, sus ojos destellando. «Pero si entra en paro, porque usted forzó un sedante, eso recaerá sobre su licencia, Gregorio. Deme 5 minutos a solas». Estrada apretó la mandíbula, miró el monitor cardíaco errático y luego la mirada salvaje en el ojo de Arturito. Levantó las manos. 5 minutos. Si para entonces no está conectado a ese suero, llamo a la policía para sedarlo y trasladarlo al psiquiátrico». La habitación se despejó. La puerta se cerró con un clic. Solo estaban Sara y Arturito, y los fantasmas que él había traído consigo. El silencio regresó a la habitación 304, salvo por la respiración agitada del anciano. Arturito permanecía pegado al cabecero, con las rodillas recogidas, temblando. No miró a Sara. Mantuvo sus ojos en la puerta esperando la segunda ola del asalto. Sara no se le acercó. En cambio, caminó hacia la ventana y cerró las persianas, aislando la tormenta. Luego acercó una silla al pie de su cama y se sentó. No habló. Solo esperó. Lo observó. Se fijó en los detalles que los médicos habían pasado por alto mientras revisaban sus análisis de sangre. Notó el tatuaje en su antebrazo. Estaba desgastado, casi irreconocible, oscurecido por una cicatriz de quemadura irregular. Pero podía distinguir el tenue contorno de una pieza en el pecho, un caballero y un rayo. Notó sus manos. Incluso mientras temblaban, su dedo índice derecho seguía golpeando su muslo. Toc, 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 toc. Notó la forma en que mantenía la cabeza ligeramente ladeada a la izquierda, favoreciendo su oído bueno, escuchando pasos. «Debe estar agotado, sargento.
dijo Sara en voz baja. Arturito no se inmutó, pero su golpeteo se detuvo. Lentamente giró la cabeza. No soy sargento, dijo con voz rasposa. Soy arquitecto paisajista. Sara esbozó una pequeña y triste sonrisa. Los arquitectos paisajistas no usan el término flecha rota cuando tienen miedo, Arturito, y no saben cómo romperle la nariz a un hombre con un golpe de palma. Arturito entrecerró los ojos. Leyó mi expediente. ¿La agencia la envió? Ninguna agencia. Solo una enfermera que creció en una casa llena de silencio, dijo Sara. Se inclinó, apoyando los codos en las rodillas. Mi padre estuvo en el servicio. Nunca nos dijo dónde. Nunca nos dijo qué hacía, pero cada 16 de septiembre no veía los fuegos artificiales. Se sentaba en el sótano a oscuras. Arturito apretó la mandíbula, desvió la mirada. A muchos hombres no les gustan los fuegos artificiales. Cierto, aceptó Sara, pero mi papá, él tenía un tatuaje, un caballero y un rayo, igual que el que usted intenta ocultar bajo esa cicatriz. Arturito se congeló. El ambiente en la habitación pareció enfriarse 10 grados. Se miró el brazo y luego a Sara, su mirada letal. Usted ve cosas que no debería, muchacha. Es un hábito peligroso. Murió hace 4 años, continuó Sara, ignorando la amenaza. De cáncer. Pero justo antes del final, cuando la morfina lo hacía hablar, no dejaba de preguntar por la unidad 77. No dejaba de preguntar si el perímetro estaba asegurado. La respiración de Arturito se entrecortó. Una profunda pena le invadió el rostro, rompiendo su dura fachada. Unidad 77, susurró. No existe la unidad 77. Fue disuelta en el 85. Nosotros no existimos. Usted existe ahora mismo, Arturito, y está enfermo. Sara se levantó lentamente. Tiene una infección en la pierna. Le está envenenando la sangre. Si no le doy antibióticos, morirá. No en un resplandor de gloria, no protegiendo un secreto, solo morirá en una cama oliendo a antiséptico. ¿Así es como muere un soldado de la unidad 77? Arturito miró el trípode de suero. Le pareció una serpiente. No es la medicina, susurró con la voz temblorosa. Es dormir. No puedo dormir. Si duermo, hablo. Y si hablo, descubren dónde está. ¿Dónde está qué? Preguntó Sara suavemente. Arturito se golpeó la sien. El libro de registro. Tengo el libro de registro aquí dentro. Coordenadas, nombres, los que nos traicionaron en Nicaragua, los que nos dejaron atrás. Miró a Sara con ojos suplicantes. El doctor Estrada, él parece uno de ellos. Tiene los mismos ojos que el gestor. Si me duermen, me interrogará. No puedo dejar que se meta en mi cabeza. Sara se dio cuenta entonces de que esto no era solo trastorno de estrés postraumático. Era un hombre aferrado a un secreto tan tóxico que se había convertido en toda su identidad. Creía que era la última línea de defensa para una misión que terminó hace 30 años. El doctor no es un gestor, Arturito. Es solo un chavo arrogante, dijo Sara, pero entiendo que no puede comprometer la misión. La misión nunca terminó, dijo Arturito, agarrando las sábanas. Siempre estamos activos. Sara miró el reloj. Quedaban 3 minutos. Estrada regresaría con seguridad y la policía. Lo inmovilizarían, lo drogarían y probablemente lo traumatizarían hasta el punto de un paro cardíaco. Tenía que cerrar la brecha. Tenía que alcanzar al soldado dentro del loco. Tenía que usar el secreto que juró que nunca diría. La manija de la puerta se movió. Estrada estaba al acecho. Sara caminó al lado de la cama. Necesitaba estar cerca. Necesitaba que él la escuchara, pero no podía dejar que el micrófono de la habitación, si Arturito creía que había uno, lo captara. Arturito, susurró. Míreme. Él levantó la vista, temblando violentamente ahora, la fiebre apoderándose de él. Retírese, perímetro. Le voy a decir algo, dijo Sara.
Su voz bajó a un susurro áspero. El nombre de mi padre era Tomás Contreras, clave de radio, brazo de acero. Los ojos de Arturito se abrieron de par en par. Se le fue el color de la cara. Brazo de acero. Tomasito. No. Tomasito no llegó al punto de extracción. Esperé 3 días en el lodo. Sí llegó Arturito. Salió arrastrándose y pasó 40 años mirando por encima del hombro. Sara tomó la mano de Arturito. Su agarre era duro como el hierro. Temblaba. Él me enseñó algo. Dijo, si alguna vez conoces a un hombre con el caballero en el brazo y necesitas que confíe en ti, tienes que darle la contraseña. Arturito dejó de respirar. La miró con lágrimas en los ojos. Esperó. Era una prueba. Si se equivocaba, él le rompería el cuello. Era viejo, pero era un arma. Sara se inclinó hacia su oído. Recordó las noches en que su padre se despertaba gritando y cómo se calmaba recitando la frase. No eran solo palabras, era una oración. Era el código de verificación para la unidad 77, la señal de que la persona con la que hablabas era familia, era segura, estaba viva. Sara pronunció las palabras claramente. La sombra es larga, pero el zorro camina a medianoche. Arturito jadeó. Fue un sonido como el de un hombre ahogándose que emerge a la superficie. La miró, con la boca abierta. La rabia se desvaneció. La paranoia se evaporó. En su lugar había una vulnerabilidad desgarradora. Ya no era un soldado, era un hermano perdido encontrando su hogar. ¿Y la luna? Arturito exhaló la respuesta, su voz quebrándose. La luna no cobra deudas. Sara asintió, con lágrimas picándole en los ojos. Permiso para tratarlo, sargento. Arturito se desplomó contra las almohadas, la lucha abandonando su cuerpo. Miró el trípie de suero, luego a Sara. Permiso concedido, enfermera. Asegure la vía. La puerta se abrió de golpe. El doctor Estrada entró a paso firme, flanqueado por 2 oficiales de policía y 3 guardias de seguridad. Se acabó el tiempo, Contreras. Apártese del paciente. Oficiales, sujétenlo. ¡Alto! Sara levantó una mano. Ya estoy harto de sus juegos, Sara, gritó Estrada buscando las correas de sujeción. Doctor, Estrada, dijo Arturito. Su voz era diferente ahora. Era tranquila, autoritaria, la voz de un hombre que había comandado hombres en la oscuridad. Retírese. Estrada se congeló. El cambio de tono era palpable. La enfermera, dijo Arturito señalando a Sara con un dedo tembloroso. Es la única que me toca. Ella es la oficial médico designada. Si alguien más se acerca a menos de 1 metro de esta cama, lo consideraré un acto de agresión. Miró a los oficiales de policía. Y ustedes, muchachos, no querrán lidiar con tanto papeleo. Los oficiales de policía se miraron entre sí. Luego al anciano tranquilo. Retrocedieron. Está bien, resopló Estrada levantando las manos. Pero si se inmuta, lo sedamos. Sara se movió rápidamente. Preparó el suero. Arturito no se inmutó. La observó con una mirada de intensa gratitud y reconocimiento. Mientras la aguja perforaba su piel, no se apartó. Se inclinó y le susurró a Sara. Usted es la hija de Tomasito. Sí, susurró ella, asegurando la vía con cinta. Él me salvó la vida en el 82, susurró Arturito. Y ahora usted me la está salvando. Cerró los ojos mientras la medicina comenzaba a fluir. Pero tiene que tener cuidado, Sara. El código, al pronunciarlo, despierta cosas. Es solo un código, Arturito, lo tranquilizó ella. No, murmuró Arturito. Sus ojos se cerraban mientras el agotamiento se apoderaba de él. Es un faro. Si lo dice, él lo escuchará. ¿Quién? Preguntó Sara, sintiendo un escalofrío repentino en la nuca. La voz de Arturito apenas era audible mientras se quedaba dormido. El hombre que nos casó, el caballo pálido, no está muerto, Sara, y está en esta ciudad.
Sara se congeló. Miró la puerta. El pasillo del hospital de repente se sintió muy largo y muy oscuro. Pensó que acababa de calmar a un paciente paranoico, pero al mirar el monitor de signos vitales, se dio cuenta de algo aterrador. El expediente de Arturito decía que había sido ingresado por una caída en una obra de construcción, pero al levantar su bata de hospital para revisar su abdomen, lo vio. No era un moretón por una caída, era una herida de bala reciente, toscamente cosida con hilo de pescar. Arturito no se había caído, había sido casado, y al traerlo aquí y decir el código, Sara, sin saberlo, acababa de convertir el Hospital San Judas en un objetivo. Sara se quedó de pie junto al cuerpo dormido de Arturo Valdés. Sus manos temblaban en sus guantes de látex. La tormenta exterior se había intensificado, proyectando sombras irregulares contra la pared cada vez que un relámpago destellaba, pero el trueno no era nada comparado con la tormenta que se desataba en la mente de Sara. Una herida de bala. En el estado de Jalisco, los profesionales médicos eran informantes obligatorios. Si un paciente presentaba una herida de bala, la policía debía ser notificada de inmediato. El protocolo era claro: llamar a la jefa de enfermeras, llamar a la policía, documentar todo. Pero Arturito ya no era solo un paciente, era un fantasma del pasado de su padre. Y había sido cosido con hilo de pescar, un cierre de emergencia en campo que Sara reconoció. Su padre tenía una cicatriz similar en el muslo. La luna no cobra deudas. La frase resonó en su cabeza. Era el lema de una unidad que oficialmente no existía. Si llamaba a la policía, no solo estaba reportando un crimen. Estaba tocando una campana de cena para quienquiera que le hubiera puesto esa bala en el vientre a Arturito. Tomó una decisión. Era una decisión que terminaría con su carrera. Quizás una decisión que la llevaría a prisión, pero la tomó. Agarró un apósito abdominal fresco, cubrió la herida y la selló con cinta adhesiva, ocultando las puntadas de hilo de pescar bajo un vendaje blanco impoluto. El expediente dice abrasión por caída sobre varilla, susurró para sí misma. Así que es una abrasión. Comenzó a limpiarlo, quitándole la mugre y la grasa de la cara. Debajo de la suciedad, parecía más joven de lo que su expediente sugería. Tenía 68 años, pero su cuerpo estaba curtido como si tuviera 80. Mientras movía su chamarra de lona andrajosa de la silla al closet, algo se le cayó. No era una cartera, era un encendedor cipo plateado y pesado. Sara lo recogió. Estaba frío y rayado. Lo abrió por costumbre. No echó chispa. El pedernal no estaba, pero al girarlo en su mano sintió una costura que no debía estar allí. La parte inferior del encendedor no se veía bien. Miró hacia la puerta, asegurándose de que el pasillo estuviera vacío, y usó su uña para intentar abrir la placa inferior del encendedor. Se desprendió con un suave clic. Dentro de la cámara de combustible ahuecada, envuelta en un trozo de papel aceitado, había una tarjeta micro SD. Lo encontró. Sara dio un salto. Casi se le cae el encendedor. Arturito estaba despierto. Sus ojos azules estaban abiertos, lúcidos y fijos en ella. «¿Este es el libro de registro?», preguntó Sara, su voz apenas un susurro. «La copia digital», Arturito dijo con voz rasposa. Intentó sentarse, pero gimió, agarrándose el costado. Los antibióticos estaban haciendo efecto en la fiebre, pero el dolor seguía siendo intenso. Los registros originales en papel fueron quemados en Nicaragua en el 86, pero guardé las copias de seguridad. Sabía que un día vendrían a borrar la historia. ¿Quiénes son ellos, Arturito? Sara se acercó a la cama, sujetando el encendedor. ¿Quién le disparó? Arturito respiró con dificultad. Lo llamábamos el caballo pálido. Su nombre real es Julián Caín.
En aquel entonces solo era un oficial de logística, un burócrata. Pero descubrió cómo mover mercancía a través de las zonas de conflicto. Armas, heroína, información. Usó a la Unidad 77 como su equipo personal de mulas, y ni siquiera lo supimos hasta el final. Arturito extendió la mano, agarrando la muñeca de Sara. Su agarre era débil, desesperado. Su padre, brazo de acero. Él fue el primero en sospechar. Intentó contactar por radio al comando, pero las comunicaciones estaban bloqueadas. Caín las bloqueó. Nos dejó en la selva para que nos masacraran y no hubiera testigos. Sara sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. Mi padre dijo que se separaron. Dijo que fue un caos. Fue una ejecución, corrigió Arturito. Tomasito salió. Yo salí. Otros dos. Nos dispersamos, cambiamos de nombre, nos mantuvimos fuera del radar, pero Caín, él ascendió en los rangos. Ahora es poderoso. Sara, contratista privado, consultoría de defensa, está limpiando sus cabos sueltos porque está a punto de obtener un puesto en el gabinete. Si el Senado descubre que construyó su fortuna con dinero manchado de sangre, lo mata, terminó Sara. Mató a Miller en Detroit la semana pasada. Mató a Holloway en cuidados intensivos en Miami hace 2 días. Lo hizo parecer un ataque al corazón. Arturito miró el monitor cardíaco a su lado. Por eso no dejé que me tocaran. Una aguja es un arma perfecta. Sara miró la tarjeta micro SD en su mano. No eran solo datos, era una sentencia de muerte. ¿Por qué vino aquí?, preguntó Sara. ¿Por qué al San Judas? No venía aquí, admitió Arturito. Iba hacia la frontera canadiense. Me alcanzó en el patio de maniobras de trenes. Recibí un golpe. Logré perderlo en la tormenta, pero me desmayé en el callejón a unas cuadras de aquí. La ambulancia me trajo aquí. La miró con intensa tristeza. Lo siento, Sara. Le traje la guerra a la puerta de su casa. Necesita llevarse esa tarjeta. Désela a un periodista, uno importante, el New York Times, el Washington Post, y luego necesita huir. No lo voy a dejar, dijo Sara con firmeza. Usted no entiende, siseó Arturito luchando por levantarse de nuevo. Caín no deja testigos. Si me encuentra aquí, quema todo el edificio si es necesario. De repente, el sistema de megafonía crepitó y cobró vida. Código gris. Lobby principal. Seguridad al lobby principal. Código gris. Código gris significaba una amenaza a la seguridad, una persona combativa o un cierre de instalaciones. Sara miró el reloj. Eran las 2 de la madrugada. El hospital estaba cerrado por la noche. Solo la entrada de urgencias estaba abierta. Arturito se puso rígido. Conocía ese sonido. Era el sonido del perímetro siendo violado. «Está aquí», susurró Arturito. «Esconda la tarjeta, Sara. Escóndala donde ni Dios mismo pueda encontrarla». Sara metió la tarjeta micro SD de nuevo en el encendedor Zippo, cerró la parte inferior de golpe y la dejó caer en el bolsillo delantero de su uniforme médico. Agarró la mano de Arturito. «Aquí está a salvo», mintió, con el corazón martilleándole en las costillas. «Esto es un hospital. Hay cámaras. Hay testigos». Arturito la miró con la lástima de un hombre que había visto pueblos borrados de los mapas. «Las cámaras se rompen, Sara. ¿Y los testigos?» «Los testigos simplemente desaparecen». 3 pisos más abajo, en el amplio lobby iluminado con luces fluorescentes del San Judas, la atmósfera había pasado de somnolienta a aterradora en el lapso de 30 segundos. El guardia de seguridad del turno de noche era un hombre llamado Benito. Benito era un entrenador de fútbol americano de secundaria, jubilado, grande y amigable, que pasaba la mayoría de sus noches haciendo crucigramas. No estaba preparado para Julián Caín. Caín estaba en el mostrador de recepción. No parecía un monstruo,
Parecía una obra maestra de la arquitectura corporativa. Vestía un traje a medida de color carbón que costaba más de lo que Benito ganaba en un año. Su cabello era plateado, peinado a la perfección, y sus gafas sin montura reflejaban la luz, ocultando sus ojos. Sostenía un paraguas negro que goteaba agua de lluvia sobre el suelo pulido. Detrás de él estaban dos hombres. Eran grandes, vestían pantalones tácticos y cortavientos negros con insignias vagas que parecían oficiales pero no significaban nada. Estaban de pie, con las manos entrelazadas al frente, escaneando la habitación con el aburrimiento depredador de depredadores alfa. «Señor», como le dije, tartamudeó Benito, su mano flotando cerca del teléfono. «El horario de visitas terminó a las 8. No puede simplemente entrar así». Caín sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mera manipulación de los músculos faciales. «Entiendo el protocolo oficial, pero esto es un asunto de seguridad nacional. Estamos rastreando a un fugitivo que representa una amenaza biológica significativa». ¿Biológica? Benito parpadeó. Caín deslizó una credencial laminada por el mostrador. Tenía un sello del Departamento de Defensa, un chip holográfico y un nivel de autorización que Benito nunca había visto. El individuo es Arturo Valdés. Es un paciente fugitivo de una instalación de contención. Porta una cepa altamente contagiosa de fiebre hemorrágica viral. Está delirante, violento y altamente infeccioso. Benito retrocedió, retirando la mano del mostrador. ¿Infeccioso? ¿Está aquí? Admisiones dijo que acabábamos de tener un paciente desconocido con sepsis. Esa es la historia de encubrimiento que su mente ha creado, mintió Caín con fluidez. Cree que es un soldado, cree que está siendo cazado, es parte de la patología. Necesitamos extraerlo de inmediato antes de que contamine a su personal. ¿Dónde está? Benito dudó. Yo tengo que llamar al administrador. Caín se inclinó. La presión del aire en la habitación pareció disminuir. Si hace una llamada, pierde tiempo. Si pierde tiempo, el virus se propaga. ¿Quiere ser responsable de un brote en su propia ciudad, Benito? Sabía el nombre del guardia. No había mirado la etiqueta con su nombre. Benito tragó saliva. Escribió en la computadora. Habitación 304, UCI, tercer piso. Gracias, Benito. Es un patriota. Caín se enderezó y asintió a sus hombres. Cierren las salidas. Desactiven las líneas telefónicas salientes. Iniciamos el protocolo de cuarentena. Nadie sale hasta que tenga el activo. Mientras Caín caminaba hacia los ascensores, Benito descolgó el teléfono para llamar al doctor Estrada. La línea estaba muerta. Intentó con su celular. Sin señal, miró a los hombres que custodiaban las puertas. Uno de ellos sacó un pequeño dispositivo negro de su bolsillo. Un inhibidor de señal. Benito se dio cuenta entonces de que esto no era una cuarentena. Era una toma de control. Arriba, en el tercer piso, Sara caminaba de un lado a otro. Había movido el pesado sillón frente a la puerta, una barricada endeble. Pero era algo. «Necesita un arma», dijo Arturito. Ahora estaba sentado al lado de la cama, la adrenalina superando su debilidad. Sostenía unas tijeras quirúrgicas que había robado de la bandeja. «Soy enfermera, Arturito. Nosotros no usamos armas», espetó Sara, aunque sus ojos escaneaban la habitación en busca de algo pesado. «Todos son un arma si los presionas lo suficiente», replicó Arturito. El ascensor sonó al final del pasillo. Sara se congeló. Era el único ascensor que accedía a la UCI por la noche. Paso, paso, paso. Los pasos eran lentos, deliberados, de cuero duro sobre baldosas. Eran distintos del suave chirrido de los zuecos de las enfermeras o del arrastrar de pies de los doctores. Eran los pasos de un hombre que era dueño del suelo que pisaba.
Sara pegó la oreja a la puerta. Escuchó voces en la estación de enfermeras. «Caballeros, puedo ayudarlos». Era el doctor Estrada. Sonaba molesto como de costumbre. «Esta es un área restringida». «Doctor Estrada», replicó una voz de barítono suave. «Soy el agente Caín. Estamos aquí por el paciente de la 304». «El paciente desconocido», se burló Estrada. «Está en estado crítico. Tiene sepsis. No pueden moverlo». «Tenemos una unidad de contención abajo», dijo Caín. «Apártese, doctor». «No lo haré», dijo Estrada. A pesar de toda su arrogancia, Gregorio Estrada era un doctor que se tomaba su juramento en serio. «Esta es mi sala. Usted no tiene jurisdicción aquí sin una orden». Hubo una pausa, un silencio pesado y expectante. «Muéstrele la orden», dijo Caín. Hubo un golpe sordo como de un libro pesado cayendo sobre un escritorio, seguido del sonido de un cuerpo cayendo al suelo. Sara jadeó, cubriéndose la boca. «Doctor Estrada», gritó una de las otras enfermeras. «Dios mío, ¿qué hizo?» «Solo está sedado». La voz de Caín flotó por el pasillo, tranquila y aterradora. «Estaba histérico. Enfermera, indíqueme la habitación 304. Yo... La enfermera estaba hiperventilando. «La 304», repitió Caín. «Ahora o se unirá al doctor». Sara se volvió hacia Arturito. El anciano estaba de pie ahora, apoyándose fuertemente en el trípode de suero. Parecía un guerrero esquelético. Sostenía las tijeras con un agarre inverso. «¡Nos va a matar!», susurró Sara. «Lo intentará», gruñó Arturito. «Ayúdeme a la puerta». «¿Qué? No, tenemos que barricarla». «Las barricadas son para la gente que espera rescate», dijo Arturito, sus ojos ardiendo con un fuego frío. «Nadie va a venir, Sara. Tenemos que romper la emboscada. Abra la puerta». «Está loco. Abra la puerta, verifique el objetivo y tírese al suelo», ordenó Arturito. Era la voz de la unidad 77. «Hágalo». La mano temblorosa de Sara agarró la manija de la puerta, apartó el sillón. El corazón le latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Giró la manija. La puerta se abrió de golpe. De pie, a 3 metros de distancia en medio del pasillo, estaba Julián Caín. Se veía impecable, se veía aburrido. Cuando vio a Sara, sonrió. «Ah, señorita Contreras, la hija del difunto Tomás Contreras. Veo el parecido familiar. Tiene su mentón terco». «Apártese», dijo Sara con la voz temblorosa. «Deme al anciano y usted se irá», dijo Caín, dando un paso adelante. «No tengo ninguna disputa con usted, Sara. Es una civil. Solo entréguelo. Es un paciente. Es un cabo suelto». Caín se llevó la mano a la chaqueta. Esta vez no sacó una credencial. Sacó una pistola con silenciador. Última oportunidad. Sara no se movió. Se quedó en el umbral, bloqueando su vista de la cama. «¡Qué lástima!», suspiró Caín. Levantó el arma. «¡Ahora!», gritó Arturito desde el interior de la habitación. Sara se dejó caer al suelo, haciéndose bolita. Arturito no salió corriendo. No disparó. Pateó el trípode de suero. Lo había preparado. Mientras Sara caminaba de un lado a otro, él había enrollado el tubo de oxígeno alrededor de las ruedas del pesado soporte de metal y la mesa auxiliar volcada. Lo pateó con su pierna buena, enviando el soporte de metal deslizándose por el pasillo como una bola de boliche. Caín disparó, 2 tiros que chispearon contra el poste de metal mientras se precipitaba hacia él. Retrocedió, molesto, esquivando los escombros. «¡Alarma de incendios!», gritó Arturito a Sara. «¡Actívela!». Sara gateó a toda prisa por el suelo del pasillo hacia la caja roja en la pared. «¡Deténganla!», ordenó Caín a sus hombres que venían doblando la esquina. Uno de los oficiales tácticos se abalanzó sobre Sara. Sintió una mano agarrarle la parte superior de su uniforme, jalándola hacia atrás. Gritó, agitando los brazos. Arturito apareció en el umbral. Parecía la muerte encarnada.
Se impulsó y lanzó la pesada jarra de agua de cristal con una precisión perfecta. Se estrelló contra la cara del oficial táctico, haciéndose pedazos irregulares. El hombre aulló, soltando a Sara. Sara se lanzó hacia adelante y golpeó la manija blanca con la mano. Clink, 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 clink. La alarma de incendios chilló. Las luces estroboscópicas comenzaron a parpadear, convirtiendo el pasillo en una pesadilla desorientadora de destellos blancos y oscuridad. «¡Vaya!», gritó Arturito, agarrando el brazo de Sara con sorprendente fuerza. «¡Muévase hacia las escaleras! ¡No podemos superarlos corriendo!», gritó Sara, soportando su peso mientras tropezaban hacia la salida. «No tenemos que superarlos corriendo», jadeó Arturito, agarrándose el costado sangrante. «Solo tenemos que llegar al sótano». «¿Por qué al sótano?» «Porque…», Arturito sonrió. La sangre manchaba sus dientes. «Ahí es donde se guardan los tanques de oxígeno y necesito hacer una bomba». Las escaleras eran una cámara de eco de concreto. El aullido de la alarma de incendios rebotaba en las paredes, un chillido rítmico que enmascaraba el sonido de su respiración agitada, pero no el de las botas pesadas que retumbaban desde los pisos de arriba. Sara tenía el brazo de Arturito colgado sobre su hombro. Era peso muerto. La adrenalina que lo había impulsado fuera de la habitación se desvanecía, reemplazada por la aplastante realidad de la sepsis y la pérdida de sangre. Cada escalón era una batalla. «Déjeme», siseó Arturito tropezando en el rellano del primer piso. «Bloquee la puerta. ¡Corra!». «Cállese, sargento», jadeó Sara, usando su propio rango en su contra. «No dejamos a nadie atrás. Ese es el código, ¿verdad?». Arturito la miró, un destello de orgullo atravesando el dolor en sus ojos. «Realmente es la hija de Tomasito». Llegaron al sótano. Era una puerta de acero pesado marcada con «Solo personal autorizado, almacén de oxígeno de alta tensión». Sara empujó con fuerza la barra antipánico y se derramaron en la fría y zumbante oscuridad de las entrañas del hospital. Este era el corazón mecánico de San Judas. Enormes calderas siseaban como dragones dormidos. Gruesos manojos de cables de colores serpenteaban por el techo, y en la esquina una jaula o especie de valla de malla ciclónica sostenía filas de altos tanques verdes de oxígeno. «El panel de interruptores», ordenó Arturito señalando con un dedo tembloroso hacia una pared gris de interruptores industriales. «Y el interruptor de transferencia del generador principal». «¿Qué estamos haciendo?», preguntó Sara, arrastrándolo hacia los tanques. «Los hombres de Caín tienen óptica térmica». Arturito tosió, escupiendo sangre sobre el concreto. «La oscuridad no los detendrá, pero el caos los ralentiza a todos». Se desplomó contra la jaula de tanques de oxígeno. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar la llave inglesa que colgaba de la pared. «Necesito que abra 3 de estos tanques, completamente. Llene la habitación de O2. «Arturito, eso es altamente inflamable. Una chispa». «Exacto», dijo Arturito. Sacó el encendedor Zippo de su bolsillo, el que contenía la tarjeta micro SD, y se lo devolvió. «Guarde esto bien. Ahora tome la llave inglesa, abra las válvulas, luego vaya a esa caja de interruptores. Cuando diga marque, jale la palanca principal». Sara dudó. «¿Qué le pasará a usted?». «Mantendré la posición», dijo Arturito suavemente. Miró la puerta. La manija se estaba moviendo. Alguien estaba forzando la cerradura. Sara agarró la llave inglesa, giró las válvulas del primer tanque, luego del segundo, luego del tercero. Un fuerte silbido llenó la habitación mientras oxígeno puro inundaba el espacio, enriqueciendo el aire, convirtiendo el sótano en una bomba potencial. Corrió hacia la caja de interruptores. Era una enorme palanca pintada de rojo.
Corte principal de servicios. La puerta del sótano se abrió de golpe. 3 oficiales tácticos entraron, sus armas en alto, con miras láser cortando la penumbra. Detrás de ellos caminaba Julián Caín, tranquilo, sosteniendo un pañuelo en la nariz. «El final del camino, Arturo», dijo Caín, su voz resonando sobre el silbido del gas que escapaba. «Ya no hay a dónde correr». Arturito se puso de pie. Ya no se apoyaba en nada. Se mantuvo erguido. Su bata de hospital manchada de sangre, sus ojos fijos en el hombre que había borrado su vida hace 30 años. «No estoy huyendo, Julián», dijo Arturito. «Atrápenlos», ordenó Caín. «¡Marque!», gritó Arturito. Sara jaló la palanca hacia abajo con un estruendoso ¡cachunk! Los enormes disyuntores saltaron. El zumbido del hospital murió. Las luces en el sótano desaparecieron al instante. Por una fracción de segundo, todo quedó completamente a oscuras. Entonces, Arturito hizo lo impensable. Agarró una barra de palanca de metal del suelo y la balanceó con todas sus fuerzas contra los terminales expuestos de la caja de conexiones de alto voltaje junto a él. El metal tocó la corriente viva. ¡Crack! ¡Bum! Un enorme arco de electricidad azul-blanco explotó en el aire rico en oxígeno. Fue como una tormenta eléctrica en miniatura. El destello fue cegador, quemando las retinas de los hombres que usaban gafas de visión nocturna. Gritaron, arrancándose los dispositivos de la cara, mientras el repentino brillo sobrecargaba los sensores y los cegaba. Las chispas encendieron la corriente de oxígeno. No fue una detonación, sino una deflagración. Una pared de fuego intenso y repentino se extendió por el techo, rompiendo las tuberías de extinción de incendios. Agua y gas halón llovieron, convirtiendo la habitación en un torbellino caótico de vapor, humo y arcos eléctricos parpadeantes. «¡Muévase, Sara! ¡El túnel de mantenimiento!», rugió Arturito, empujándola hacia una pequeña y oscura escotilla en el suelo detrás de las calderas. «¡Venga conmigo!», gritó ella, agarrando su mano. «Tengo que cerrar la puerta», gritó Arturito. La miró, su rostro iluminado por las chispas moribundas. «Dígale al mundo, Sara, dígales que existimos». La empujó dentro de la escotilla y cerró la rejilla de golpe. Desde abajo Sara miró hacia arriba. Vio a Arturito girarse hacia la pared de humo donde Caín y sus hombres tropezaban, tosían y disparaban a ciegas. Vio a Arturo Valdés recoger la barra de palanca de nuevo. Ya no era un anciano enfermo, era el caballero de la Unidad 77, y cargó contra el humo. La oscuridad en el sótano era absoluta, no era solo la ausencia de luz, era un peso físico, pesado y sofocante. Cuando Sara había jalado el interruptor principal, el zumbido de los sistemas de soporte vital del hospital había muerto, instantáneamente reemplazado por un silencio resonante que era aún más fuerte. El único sonido restante era el silbido de los tanques de oxígeno, arrojando su carga invisible e inflamable al aire. Sara se quedó congelada contra el frío metal de la caja de interruptores. El corazón le martilleaba en las costillas como un pájaro atrapado. No podía ver a Arturito, no podía ver a Caín, pero podía escucharlos. Escuchó el arrastrar caótico de botas sobre concreto mientras el equipo táctico de Caín intentaba ajustarse. «Los visuales no funcionan», gritó uno de los mercenarios, su voz con un dejo de pánico. «La visión nocturna está deslumbrada. La transición mató los sensores. ¡Cesen el fuego!». La voz de Caín cortó la oscuridad. No sonaba en pánico, sonaba molesto, como un hombre al que le habían cancelado la reserva para cenar. «Es un anciano con un agujero en el vientre. No pudo haber ido lejos. Cambien a visión térmica». Sara contuvo la respiración. Térmica, la firma de calor. Verían el cuerpo cálido por la fiebre de Arturito brillando como un faro en la oscuridad. Pero Arturito sabía eso.
Desde la esquina de la habitación, cerca de las tuberías de vapor, vino un sonido metálico rítmico. Clink, clink, clink. «¡Contacto a la izquierda!», gritó un mercenario. 3 miras láser distintivas cortaron la oscuridad, convergiendo en las tuberías de vapor. ¡Pum! 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 Balas con silenciador chispearon contra el metal, haciendo agujeros en la línea de vapor a alta presión. Un chorro de vapor blanco hirviendo brotó con un grito de Banshee, llenando el lado izquierdo de la habitación con una nube sobrecalentada. «¡Cesen el fuego, idiotas!», rugió Caín. «¡Los está provocando!». El vapor hizo exactamente lo que Arturito pretendía. Creó una pared de calor, una floración térmica que cegó las gafas térmicas. Ahora los hombres de Caín estaban ciegos en todo espectro. «Están en mi mundo ahora, Julián». La voz de Arturito flotó desde la penumbra. Era imposible determinar de dónde venía. La acústica de la habitación de concreto dispersaba su voz por todas partes. Pasó 30 años sentado en oficinas con aire acondicionado, firmando órdenes de ejecución. Olvidó a qué huele la jungla. «Huelo a un hombre muerto», replicó Caín, aunque Sara pudo escuchar el clic de su propio seguro al quitarse. «¿Cree que la oscuridad lo salvará? Tengo 3 hombres en la puerta. Está atrapado en una caja». «No estoy atrapado», susurró Arturito. La voz estaba de repente justo al lado de Sara. Ella dio un salto, casi gritando, pero una mano callosa le tapó la boca. Arturito se apoyaba pesadamente en ella. Podía sentir la pegajosa humedad de la sangre fresca empapando su bata de hospital. Se estaba apagando rápidamente. La explosión de energía que los había llevado al sótano se había ido, quemada en el pico de adrenalina. «¡La escotilla!», Arturito le respiró en la oreja. «Detrás de la caldera es un hueco de acceso de mantenimiento. Lleva a los drenajes pluviales». «No me voy sin usted», susurró Sara, agarrándole el brazo. «Sara», dijo Arturito, su voz temblaba con una mezcla de dolor y afecto. «Mi pierna está séptica, el vientre está herido, no puedo gatear, apenas puedo mantenerme de pie. Si intento bajar por ese agujero, solo bloquearé el paso y ambos moriremos». «No». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas que no pudo secar. «Escúcheme». Arturito hizo un ruido sibilante. Le presionó algo frío y duro en la mano. El encendedor cipó. «Esto no se trata de mí. Nunca lo fue. Se trata de la verdad. Si se queda, la historia muere en esta habitación. Si se va, los fantasmas. Los fantasmas finalmente descansan». Al otro lado de la habitación, el equipo táctico se reagrupaba. «Extiéndanse, usen las linternas, revisen la habitación». Rayos de luz, LED blanca cegadora, comenzaron a cortar el vapor y la oscuridad, acercándose cada vez más a donde Sara y Arturito estaban acurrucados detrás del generador. «Vaya», ordenó Arturito, era la orden de un sargento. «Es una orden directa, enfermera». Sara sollozó en una convulsión silenciosa y desgarradora. Le apretó la mano por última vez. «Gracias, Arturito». «Vaya, hija de Tomasito, corra». Sara se dejó caer de rodillas. Encontró el aro de hierro de la escotilla del suelo. Era pesada, oxidada y cerrada por años de abandono. Forzó sus músculos. La adrenalina le dio la fuerza de 10 mujeres. Con un gemido de metal contra metal, se abrió de golpe. El olor a aguas residuales y putrefacción subió. Era el olor a libertad. Se bajó al agujero. Justo antes de que su cabeza se hundiera por debajo del borde, miró hacia arriba. Arturo Valdés había salido de detrás del generador. Se paró directamente en el haz de 3 linternas tácticas. Parecía una ruina de hombre, pálido, sangrando, temblando, pero sostenía la pesada barra de hierro en la mano como Excalibur. «¡Ahí está!», gritó un mercenario. «¡Suelte el arma!». Arturito no la soltó. Sonrió.
Una sonrisa lobuna manchada de sangre. Flecha rota, susurró Arturito. Levantó la barra de palanca, pero no atacó a los hombres. La balanceó con cada gramo de vida que le quedaba contra la caja de conexiones en la pared, donde los cables de alta tensión se encontraban con el cobre expuesto. ¡No!, gritó Caín, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había sido el silbido en la habitación. ¡Oxígeno! La barra de metal de Arturito golpeó la corriente viva. Sara cerró la escotilla de golpe y aseguró la rueda justo cuando el mundo sobre ella se volvió blanco. La explosión no fue una bola de fuego de película, fue una onda expansiva que sacudió los cimientos mismos de la tierra. Incluso a través de la pesada puerta de hierro y el suelo de concreto, Sara sintió el golpe. Polvo y óxido cayeron sobre su cabeza. El sonido fue un golpe sordo que le vibró en los dientes. Luego, silencio. Sara encendió la pequeña linterna de su llavero, un diminuto y patético haz de luz en la oscuridad opresiva del túnel. Comenzó a gatear. El túnel era una pesadilla. Apenas 1 metro de ancho, resbaladizo con lodo y medio lleno de agua de escorrentía helada. Ratas se escabulleron de su luz, sus ojos rojos brillaban en la oscuridad. Sus rodillas raspadas en carne viva contra el concreto, su uniforme estaba empapado en fango. Quería detenerse, quería acurrucarse en posición fetal y llorar hasta que el mundo terminara. La imagen de Arturito de pie en esa luz, sonriendo mientras provocaba su propia muerte, ardía en su mente. Se sacrificó para que usted pudiera decir la verdad. El pensamiento la impulsó hacia adelante. Centímetro a centímetro, metro a metro, gateó durante lo que parecieron horas. Sus manos se le entumecieron. Su mente comenzó a jugarle malas pasadas. Escuchó la voz de su padre, escuchó la voz de Arturito. La sombra es larga, pero el zorro camina a medianoche. Finalmente vio una rejilla sobre ella, una brizna de luz de luna real. Perforó la penumbra, empujó contra la rejilla. No se movía. El pánico la invadió. ¿Había gateado todo este camino solo para morir en una alcantarilla? Soltó un grito primitivo de frustración y golpeó su hombro contra el hierro. Una vez, 2 veces, al tercer golpe, las bisagras oxidadas cedieron. Sara se abrió camino a rastras, jadeando por aire. Rodó sobre el asfalto mojado. La lluvia le limpió el lodo de la cara. Estaba en un callejón detrás de un contenedor de basura. Los sonidos de las sirenas de la ciudad y el tráfico distante la envolvieron. Se revisó el bolsillo. El cipo todavía estaba allí. Ya no era Sara Contreras, la enfermera tranquila. Era la mensajera, y tenía una entrega que hacer. Eran las 4 de la mañana. Sara estaba sentada en la esquina trasera de un cibercafé abierto toda la noche, a 5 kilómetros del hospital. El adolescente del mostrador la había mirado con alarma debido a su uniforme sucio y manchado de sangre. Pero un billete de $100 de su escondite de efectivo de emergencia había comprado su silencio y una cabina privada. Sus manos temblaban tanto que apenas podía insertar la tarjeta micro SD en el lector. La pantalla de la computadora parpadeó. Una carpeta se abrió. Operación Noche Silenciosa, 1982-1889. Abrió el primer archivo. Era una carta escaneada firmada por Julián Caín. Autorizaba el uso de activos prescindibles de la Unidad 77 para transportar carga no registrada, heroína y armas a través de la frontera camboyana. Abrió el segundo archivo. Era una lista de coordenadas, fosas comunes, donde fueron enterrados los hombres que se negaron a seguir órdenes. Abrió el tercer archivo. Era un libro mayor bancario. Miles de millones de dólares. Dinero que había construido el imperio de Caín. Dinero que había comprado su influencia política. Una fría rabia se instaló en el pecho de Sara. Esto no era solo corrupción, esto era mal puro y destilado que había estado usando traje y corbata durante 3 décadas. Abrió un navegador.
No se lo envió simplemente a la policía. La policía podía ser comprada. Caín era dueño de la policía. Fue a los portales de carga de las agencias de noticias más grandes del mundo: el New York Times, The Guardian, Al Jazeera, Washington Post. Encontró los buzones cifrados para denunciantes. Adjuntó los archivos cargando 10%. Miró por la ventana. Una patrulla de policía pasó lentamente. Sara bajó la cabeza, cargando 45%. Su teléfono, que había apagado, estaba sobre el escritorio. Sabía que debía destruirlo, pero necesitaba hacer una llamada. Cargando 80%, encendió el teléfono inmediatamente. Zumbó con 50 llamadas perdidas y mensajes de texto. ¿Dónde está? La policía está aquí. Sara, conteste. Marcó el número de la oficina local del FBI en Guadalajara, no la policía local, los federales. FBI Guadalajara, declare su emergencia. Mi nombre es Sara Contreras, dijo su voz firme, aterrorizada y desafiante. Actualmente estoy cargando evidencia clasificada sobre Julián Caín y la masacre de la Unidad 77. Para cuando rastreen esta llamada, el mundo lo sabrá. Cargando 100%, enviado. Señorita, manténgase en la línea, dijo la operadora. Su tono cambió al instante. No, dijo Sara. Sacó la tarjeta micro SD y la partió por la mitad. La copia digital había desaparecido. La nube lo tenía ahora. He terminado. Colgó, salió del cibercafé y se adentró en la lluvia. 2 días después, Sara estaba sentada en la sala de espera del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Se veía diferente. Su cabello estaba cortado corto y teñido de negro. Usaba gafas de sol grandes y una sudadera gris discreta. Los monitores de televisión que colgaban del techo estaban todos sintonizados en el mismo canal de noticias. El volumen estaba bajo, pero los titulares gritaban en texto rojo negrita: contratista de defensa arrestado en escándalo masivo de corrupción. Las imágenes mostraban una escena caótica a las afueras de una lujosa propiedad en Virginia. Agentes del FBI con cortavientos llevaban a un hombre esposado hacia una SUV que esperaba. Era Julián Caín. No parecía el depredador astuto del pasillo del hospital. Parecía viejo, parecía pequeño. Su cabello estaba desaliñado y gritaba a las cámaras, pero ya nadie escuchaba sus órdenes. La voz del presentador de noticias intervino. Los documentos filtrados por una fuente anónima detallan décadas de tráfico ilegal de armas y ejecuciones extrajudiciales orquestados por la firma privada de Caín. La filtración también ha arrojado luz sobre el destino de la Unidad 77, un pelotón de fuerzas especiales que antes se creía un error administrativo. El Pentágono ha anunciado una investigación completa. Sara vio cómo empujaban a Caín al coche. No sonrió. Solo sintió un gran peso quitarse de su pecho. Un peso que no se había dado cuenta de que lo había estado cargando desde que era una niña. Viendo a su padre mirar la pared fijamente, el presentador continuó. Trágicamente, la filtración tuvo un costo. Las autoridades todavía están investigando el incendio en el Hospital San Judas. Si bien ningún personal o paciente resultó herido, el cuerpo de un hombre no identificado fue recuperado del sótano. El análisis forense sugiere que él provocó la explosión para evitar que los mercenarios accedieran a los niveles principales del hospital. Está siendo aclamado como un héroe. Mostraron una foto. Era una imagen granulada de una cámara de seguridad del lobby del hospital, tomada horas antes del caos. Mostraba a Arturo Valdés. Parecía frágil, sí, pero estaba de pie con la espalda recta. Sara se llevó la mano al bolsillo. Sus dedos rozaron el cipo. Lo sacó. Había comprado un nuevo pedernal y fluido en una gasolinera. Caminó hacia el gran ventanal de cristal, mirando la pista. La lluvia había parado. El sol intentaba abrirse paso entre las grises nubes del noroeste del Pacífico. Abrió la tapa, clink, giró la rueda, clic. Una llama naranja fuerte y constante brotó.
Bailaba en el reflejo del cristal. Perímetro despejado, sargento, susurró ella. Observó la llama por un largo momento, honrando al hombre que no permitía que nadie lo tratara hasta que alguien finalmente lo trató como a un soldado. Cerró el encendedor de golpe. ¡Clic! Misión cumplida. La enfermera Sara Contreras recogió su bolsa. Ya no estaba huyendo. Estaba avanzando. Tenía una lista de nombres. Las otras familias de la Unidad 77. Tenía que encontrarlos. Tenía que decirles que sus padres y hermanos no solo habían desaparecido. Habían sido héroes. Y ella era la única que quedaba para contar la historia. Y esa, mis amigos, es la historia del fantasma del Hospital San Judas. Es un recordatorio aterrador de que la historia la escriben los vencedores. Pero a veces la verdad sobrevive entre las cenizas. Arturo Valdés pasó 30 años huyendo solo para detenerse y luchar cuando más importaba. Murió para que la verdad pudiera vivir. Te hace preguntarte cuántos secretos están enterrados en las personas con las que nos cruzamos cada día. El veterano sin hogar en la esquina, el anciano tranquilo en la casa de retiro. ¿Qué guerras siguen librando en sus cabezas? Si esta historia les impactó tanto como a mí, por favor, háganme un favor. Denle un buen me gusta. Le dice a YouTube que este tipo de historias sobre heroísmo y sacrificios reales, importan. Y si quieren unirse a nuestra comunidad de narradores y buscadores de la verdad, suscríbanse y activen las notificaciones. Tengo otra historia la próxima semana sobre un buzo de aguas profundas que encontró algo en la fosa de las Marianas que el gobierno intentó ocultar durante 50 años. No se la querrán perder. Compartan este video con alguien que necesite escucharlo. Y hasta la próxima. Mantengan el perímetro seguro.